tener una gran cantidad de cursos para ser trader rentable? A ver, es que aquí entramos en un cajón complicado. Los mercados les da igual si tú tienes un título o no. ¿Es necesario el volumen para ser rentable en el trading? Hola, bienvenidos a Feeling the Target, un podcast de You Profit Trader. Mi nombre es John y estoy en compañía de... Yo soy Diego. Hoy estamos con un gran invitado que realmente yo creo que muchos lo conocen. Alguien que haya estudiado en el trading, o sea, trader, ha escuchado hablar de él. Y esa persona es Enrique Valdecantos. Enrique, nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Siento que en la comunidad de traders hispanos hay muchas personas que estarán muy agradecidos con el trabajo que has venido realizando. Yo mismo me declaro un admirador de tu trabajo. Siento que el haber leído... Dos. Somos dos aquí admiradores. Siento que en la labor que hiciste de traducir estos libros, bueno, y luego también tu propio libro del método Wyckoff, nos dio herramientas nuevas a muchos traders, o nos dio, a ver, ¿cómo decirlo? Como que había un túnel, le pusiste una lucecilla y mucha gente se fue por allí y empezó a cambiar su forma de hacer trading, a poder entender mejor los mercados, a darse cuenta que no solo se trataba de indicadores simples, sino que también había una forma de tratar de entender los mercados y que le ha dado claridad a muchísima gente. Yo estoy totalmente convencido de ello, así que nada, te quiero dar las gracias por esa labor que has hecho. Y para nosotros es un honor realmente que estés en este podcast con nosotros porque también somos admiradores. Claro, y hablar de Enrique Valdecantos es hablar del método Wyckoff. O sea, totalmente. es como tu segundo o tercer apellido, llamémoslo así. Sí, pero no, hombre, es cierto que se me identifica mucho por Wyckoff porque en mi opinión, creo que tuve la suerte de ser el primero que escribió sobre Wyckoff en español. Bueno, igual habría algo, pero yo creo que no había nada editado como tal. Entonces, bueno, el que da el primer paso, pues llega y probablemente el libro yo creo que funcionó muy bien porque creo que está muy bien explicado. Lo plantea de una manera sencilla, pero llega a un nivel medio alto de profundidad, ¿no? De conocimiento. Y yo, creo que está bien. Me han llegado muy buenas críticas del libro y sobre todo a la gente lo que hablaba. Y ha abierto una puerta a entender, a mirar al gráfico de una manera un poquito diferente. No solo verlo como patrones, indicadores y líneas, ¿no? Sino entender que detrás hay un juego de oferta y demanda. Sí. Y claro, cuando le añades esa capa de comprensión y cambia la película. No digo que sea fácil, sabemos que no es fácil. Bueno, el trading no es fácil, sí, es cierto. Totalmente. Yo, por ejemplo, después de leer tu libro y entender un poco, empecé a tratar de entender el mercado de la oferta y la demanda, me voló la cabeza y empecé a ver el mercado distinto. Un libro publicado en el 2016, si me corriges, por Profe Editorial. 2016, yo lo entregué en 2015, febrero. Marzo de 2015. Creo que fue marzo. No estoy 100% seguro, pero creo que fue marzo de 2016. Ya ha pasado tiempo. Antes de luego ya las traducciones. Ok, antes de hablar un poco más del libro, ¿nos puedes resumir en tus palabras cortas quién es Enrique Díaz Valdecantos? Bueno, pues yo soy español, vivo en Sevilla, he estado viviendo mucho tiempo en Málaga, que es una ciudad que está a 2 horas en coche de Sevilla, en la costa del sur de España. Y yo empecé realmente no con el tema financiero, sino yo he estado muchos años trabajando en una empresa pública de la administración andaluza, ¿no? Dentro de la administración de Andalucía. Y más o menos por 2005, 2006, 2005 diría yo, más o menos, empecé a descubrir los mercados financieros de una manera totalmente autodidacta, como creo que todo el mundo o la gran inmensa mayoría de las personas. Y empecé a formarme, a hacer cursos, a mirar gráficos, a leer. 2007, 2008, no recuerdo ya un poco las fechas, pero descubrí ya a Tom Williams, las ideas de Richard Wyckoff y poco a poco vas creciendo. Tuve también la suerte de colaborar mucho con una academia de trading en 2007, 2008, junto con Pello Zárate. Pello Zárate es la persona que hizo el prólogo de mi libro, es un tío extraordinario, ya está fuera un poco de la onda, una persona un poco ya jubilada, etcétera. Y ahí fue, poco a poco, yo estuve compaginando mi trabajo con el trading desde 2007 hasta 2012, más o menos, con altibajos. Si queréis entramos ahora en materia, sí. Claro, viví la crisis del 2008, me pegué una torta enorme, lo pasé fatal, tuve momentos también gloriosos. Bueno, pasé de todo, ¿no? Pero es verdad que ya vas viendo una habilidad y vas viendo que tienes destreza, que entiendes los mercados, que siempre digo que llega un momento en el que entiendes muy bien los mercados, pero entre que
entre eso y ser rentable también dista mucho, ¿no? Uno puede entender muy bien los mercados. Hay una gran diferencia, sí. Claro, porque ahí hay un montón de variables, de sesgos, de psicología, De emociones. de suerte, de emoción, etcétera, que intervienen, ¿no? Y que forman parte de la ecuación. El caso es que de 2012 más o menos ya me independizo, dejo el trabajo, me lo monto de autónomo y compagino trading, que además tuve un buen periodo de 2012 a 2015, probablemente el mejor, con formación, ¿no? También un poco porque me encanta la labor divulgativa, es una manera de diversificar ingresos, me encanta, y al final yo creo que era una buena combinación para estar dedicándome a lo que me gusta. Esa pasa básicamente mi evolución. En ese camino pues me intento formar mucho más en el tema bursátil, me hago un máster En análisis bursátil. ¿Quieres un máster de análisis bursátil? en la Universidad de Sevilla. Luego también hice un curso de gestión de carteras en el IEB, una institución en España con bastante solera y prestigio. También tengo un montón de cursos pequeñitos en diferentes escuelas de negocios, etcétera. Tengo infinidad de cursos pequeños de gente del sector, ¿no? Que como yo, ¿no? Vamos haciendo cursos pues de otra gente, pues voy aprendiendo cursos más temáticos, etcétera. Luego en el 2017 me parece me saco una certificación que es bastante relativamente importante, ¿no? Que es el EFA, que es una certificación a nivel europeo para poder hacer tareas de asesoramiento financiero. Y Enrique, después de que tú hiciste esta certificación, entiendo que es como una certificación que te permite ser asesor financiero a nivel europeo. Sí, a ver, joder, es que entramos en temas legales. Sí, no, ahora... Algunas palabras que dices. No. Es que a nivel europeo ha salido una normativa donde el asesoramiento financiero, que realmente es una labor muy delicada, solo lo pueden hacer entidades reguladas para tal, ¿no? Reguladas y autorizadas para dar asesoramiento financiero. Básicamente son entidades financieras, empresas de asesoramiento, etcétera. La CNMV, que es el organismo de aquí que regula, autoriza a determinadas empresas, las que cumplan la normativa, a asesorar. ¿Qué pasa? Que para que realicen esa labor de asesoramiento dentro de la institución, solo lo pueden hacer personas acreditadas como tal. Quiere decir eso, que yo puedo hacer labores de asesoramiento dentro de una institución autorizada, pero no lo puedo hacer de manera autónoma. Hablando de formaciones, analizando un poco tu perfil, desde mi punto de vista, uno puede ver que tú eres una persona que es como una especie de, no sé si la palabra es catedrático, pero tienes mucha formación formal. Luego también habrás hecho cursos más informales, pero... Y eres profesor. Yo analizar tu currículum, supongo que tienes muchas formaciones formales, ¿cierto? Y luego está, no sé, comparándolo un poco con la mayoría de los traders retail, que no tienen tanto esa formación porque quizás son personas que entran al mundo del trading por necesidad o tratando de buscar una especie de un ingreso extra y tienen que hacer un trabajo y no le dedican tanto tiempo a la formación formal. ¿Estás de acuerdo conmigo en ese aspecto? A ver, sí, lo que pasa es que tampoco es necesario formarse tanto ni en todo, y yo tampoco... Yo quería preguntar eso. Es lo que te quería preguntar. ¿Tú qué opinas para realizar esta actividad que tantas personas realizan que al final es el público que nos está escuchando, que es el trading de forma retail? ¿Cuál es el punto de formación necesaria? O sea, ¿está bien necesita ser totalmente autodidacta? Que existen materiales como los cuales tú has realizado, que me parece que muy pocas personas se han dado la tarea de hacer eso y tú lo has hecho, o si es necesario tener cierto tipo de formación académica, porque obviamente antes uno tenía la idea de que para poder ser trader había que ir a la universidad, estudiar las finanzas y tal y qué sé yo, pero hoy en día, ¿cómo lo ves tú? No, a ver, no es necesario, aunque yo creo que es siempre bueno aprender, o sea, eso para mí es evidente. Los mercados les da igual si tú tienes un título o no, al mercado financiero le da igual. Claro, yo al final también me gusta formarme y tal, primero porque me encanta aprender y luego, bueno, porque yo también estoy en labores de asesoramiento, estoy colaborando con una gestora, soy profesor de la Universidad de Alicante y doy también formación propia no solo en Wyckoff, sino también en gestión de carteras, en análisis fundamental, en valoración de empresas. Entonces, claro, yo cuanta más formación tenga, creo que es bueno para no solo enseñarle a mis alumnos cómo analizar una empresa, sino para que entiendan el contexto de muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es positivo. Pero, y esto lo decía un amigo mío, ¿no? Que es Germán Antelo, decía, muchas veces el querer como seguir aprendiendo como si no hubiese, siempre más, es como una huida hacia adelante que no lleva a ningún lado, ¿no? Yo creo que
que cada uno tiene que encontrar su punto de equilibrio y no hay que ser experto, porque nadie es experto en todo, lo sabe todo, no se puede saber todo. Entonces, bueno, yo creo que cada uno tiene que encontrar su punto donde a mí es que me gusta aprender y creo Sí, que está bien. Es un tema de gustos también, ¿no? Pero una pregunta más directa, tú que eres obviamente una persona muy estudiada y a la vez eres profesor, yo te pregunto, ¿es necesario tener una gran cantidad de cursos para ser trader rentable? a ver, es que aquí entramos en un cajón complicado. El trading más agresivo, por decirlo agresivo en el sentido de apalancado, etcétera, en dimensiones muy pequeñas, etcétera, es la manera scalping. de el scalping, bueno, que ahí podríamos hablar que es El day scalping, trading, swing trading, los que habíamos hablando. Claro, esa es una actividad que quieras que no, tiene un componente de riesgo, que también podríamos ahí hablar de qué es el riesgo, pero importante, ¿no? Donde pocas personas terminan de ser rentables a largo plazo, porque uno puede ser rentable 1 año, 2 años, 6 meses, pero la vida te da muchas Temporadas, Entonces, sí. temporadas. Estamos hablando de una manera de invertir muy concreta, muy específica, no apta para todos los públicos, no todo el mundo está capacitado para hacer trading y que tiene una serie de riesgos. Mi recomendación es que se compagine el trading con otras alternativas de inversión. Esa ha sido siempre mi recomendación. Estás hablando de diversificación. Diversificación, pero en estilos también de inversión. Yo creo que es muy importante el que haga trading, que también aprenda a gestión de carteras, inversión medio y largo plazo, con diferentes técnicas, diferentes estructuras, etcétera, etcétera. Porque eso te da, bueno, mucho juego y si el día de mañana te va mal el trading, pues tienes tu fondo, tu dinero, tu capital que va yendo en buena dirección. Y en esa diversificación, ¿cuáles activos, digamos, recomiendas tú o cuáles son los que tú utilizas personalmente? Mira, lo que es... Ya, quiero empezar con una cosa. ¿Haces trading de futuros? No, mira, yo ha ido en el relato de cómo había ido evolucionando. Me quedé que en 2012 a 2015 hice muy buenos años de trading y aquí hay un hecho importante y es que en 2015... No, perdón, di. Es que quiero sí. ¿en futuro o no, futuro. No. Perdón, no, hacía futuro del mini SP en 3 minutos. Ok. 5 minutos. O sea, scalping. Scalping, sí, scalping. Con Wyckoff, precio-volumen, es lo que yo he hecho siempre y sigue siendo gran parte de mi manera de analizar y de invertir y todo. Y yo hacía muy trading apalancado, especulativo en 1 minuto, o sea, yo he hecho de todo, o sea, a lo bestia, bueno, he hecho muchas cosas. Y 2012-2015 me fue muy bien y 2015 me pegué una buena tos. Y es bastante duro cuando te llevas ya 10 años prácticamente en este sector, cuando sabes que tienes conocimiento, cuando entiendes muy bien los mercados, cuando estás en el lado de la formación y explicas cosas. Bueno, que el mercado es magnánimo y el mercado te tira abajo cuando menos. Sí. Y para mí eso fue un punto importante. Y ahí en el 2015 es cuando yo dije, ojo, cuidado, no se trata de tener habilidad o no tener habilidad, porque la habilidad yo a mí me la he demostrado. He tenido un revés y probablemente me pueda recomponer en el futuro y tal. Pero, ostras, yo ya tengo 40 años. ¿Hay alguna posibilidad de que esto me vuelva a pasar en el 2017, 2020, 2000? Es que te metes en una dinámica de trading que eso me hizo cambiar un poco el chip. Y ahí es cuando empecé muy en serio el tema de inversión a largo plazo. Porque yo creo que mi sitio de comodidad mental, por mi forma de ser, etcétera, no es tanto un trading apalancado, no es tan un trading agresivo, no es tanto estar operando todas las tardes en 1 minuto, 5 minutos, en 3 minutos, sino creo que yo me voy a sentir más cómodo de aquí a largo plazo en estar en un enfoque más de gestión de carteras, largo plazo, que si queréis entramos en ese aspecto. Entonces yo a partir de 2015 empiezo a hacer ya un trading apalancado en futuros del mini SP de una manera cada vez más residual. Esa es la verdad. Y cada vez empiezo más a adentrarme en acciones, valoración de empresas, análisis fundamental, gestión de cartera, que además encontré que me apasiona mucho más que Wyckoff. Esa es la verdad. ¿En serio? Me siguen... Sí, a ver, no es que no me guste Wyckoff, yo creo que el amor no hay que dividirlo, ¿no? Puede ser compatible. Pero es verdad que, claro, para mí ha sido un mundo nuevo, que llevo ya 7 años formándome mucho en eso y estoy disfrutando mucho, aprendiendo sobre empresas, sobre economía,
sobre mercados, sobre clases de activos, sobre diferentes maneras de combinar una cartera. Hay un montón sobre teoría financiera, de modelos de AP, un montón de historias. Pero entonces en este caso lo que te preguntaba, digo, tú hiciste futuros, pero ya no haces futuros. De manera muy residual, pero muy residual, que es anecdótica. Tengo una cuenta, evidentemente, y de vez en cuando me lanzo alguna operación. Para llegar al volumen, ¿tú lo hiciste operando futuros o cómo llegó el tema de operar el volumen a tu vida? Futuros. O sea, yo empecé, cuando empecé de manera autodidacta, fue directamente con futuros sobre el mini SP. En la sesión americana del mini SP. Ok. Así empecé. Empecé yo utilizando pues, el gráfico de precio normal, no con el volumen. Utilizábamos al principio lo que se llamaba el MACD de volumen, que es un MACD, el indicador del Maxi, sí. pero en vez de utilizar la información del precio, utilizan las del volumen. Por lo tanto, eso te indica que cuando lo que hace el indicador es que cuando empieza el volumen a aumentar, el MACD de volumen empieza a aumentar. Entonces te generas picos del volumen visual donde es donde más actividad hay. Y eso ya ayuda muy bien, de manera muy simplificada, y yo creo que todavía sigue siendo muy interesante. De manera muy simplificada te ayuda a ver la dinámica de impulso, que viene con volumen, y corrección. Impulso y corrección. Y en base a esa dinámica, Procesos. claro, avance y retrocesos, ¿no? Que aquí le llamamos impulso y corrección. Va, sí. Sí, al final Ser avance y puente. retroceso. Claro. Y con esa dinámica yo empecé a operar. Y en ese impulso retroceso o avance y retroceso, pues de ahí van surgiendo muchas posibilidades operativas, ¿no? Ahí podríamos incluso hablar de en la corrección o en el retroceso, cómo poder entrar, cortes de líneas, etcétera. Y de ahí dimos un paso más allá y empezamos a dejar de utilizar el MACD de volumen y empezamos a utilizar el volumen a secas. El volumen neto, las barras de volumen. Las columnas. ¿Cuál? Las columnas. Las columnas, exacto. Sí, las columnas de El el volumen y tal. Y ya está. Información en bruto de precio y volumen. Y te das cuenta que es la misma información que te daba el MACD de volumen, el MACD de volumen, Pero más pero claro, ahora iba directamente a la fuente, que es el volumen, sí. que te da otros matices. Notas en qué vela concreta aparece mucho volumen, si la barra, el rango se recoge con poco volumen, etc. Pero tú llegas a operar con volumen, o sea, porque antes probaste muchos más indicadores según lo que estás diciendo, ¿verdad? Sí, hombre, Como nos sí, pasa hombre. muchos, como nos pasa mucho realmente. Sí, Muchos claro. llegamos incluso un día en que llegamos ese gráfico de una cantidad de indicadores que no sabemos ni qué más meterle. ¿A ti te ha pasado? Yo he utilizado. Sí. No. Y llega por eso que de repente cuando empiezas a utilizar el volumen empiezas a ¿A quitar? disminuir, ¿no? A bajar y bajar y bajar. Sí. Claro, sí. Luego al final también se inicia un proceso cuando empiezas a utilizar el volumen porque no es el santo grial como tú lo dices en el libro. Y lo que Es un pasito para el santo grial. Claro, pero se inicia un proceso, pero un proceso distinto. Un proceso ya más sobre la base de tratar de entender y leer el mercado. Y es muy interesante, tú lo ves que lo dices, lo pones tú siempre, ¿no? Que es como leer un libro, tienes que ir poco a poco leyendo lo que va haciendo el mercado, analizando. Es muy interesante. También parece muy interesante lo que hablabas de la diversificación, Sí. porque llega un punto, claro, cuando uno entra al mercado, al trading, entra eso, hacer trading intradía. Y se enfoca como en un instrumento, en un mercado. Claro. Pero luego lo que tú estás hablando también es muy importante, como que entender que es un proceso es como ser médico, ¿sabes? Que tienes que estar en actualización constante, formación continua, y los mercados son duros. Y claro, lo que dices tú, para poder ser rentable, quizás la diversificación. ¿Piensas que la diversificación es una clave hacia la rentabilidad de un trader? Sí, a ver, es un debate muy interesante porque hay gente que dice, no, hay que concentrar, no, hay que especializarse porque es la manera de realmente ganar mucho dinero. Porque cuanto más diversificas, el riesgo se diluye, pero también la rentabilidad también disminuye, ¿no? A largo plazo. Pero yo soy muy defensor de la diversificación porque no sabemos qué nos puede pasar. Y luego yo siempre digo que lo bonito de los mercados financieros es que dan posibilidades para que cualquier persona, de cualquier personalidad, con cualquier circunstancia, encuentre su nicho de inversión. O sea, por personalidad, hay gente que le encanta la programación, por ejemplo, programar, etcétera, lenguaje Python, MetaTrader, tienes ahí una cantidad de opciones para que tu creatividad desarrolle cosas magníficas. Hay gente que son, pues,
puros especuladores que están todo el rato pensando en especulación, en todo en su vida. Ahí tienes un montón de posibilidades con trading, con futuros, con lo que sea. Hay gente más tranquila que no quiere perder el tiempo. Pues puedes hacer gestión de carteras más tranquilas, indexarte a un americano, etcétera. De menor riesgo. Y dentro de esas tres personalidades, ¿En cuál está Enrique? ¿Cuál es la tuya? Bueno, yo realizo ¿Operativo, especulador o tranquilo? No, especulador y tranquilo, yo podría hacerlo. Sí, yo no sé, no soy de swing trading o de pronto de hacer operaciones a tan largo plazo. Yo las hago en trading. ¿Tú? Yo, especulador, sí, es poder. Sí, es que... Bueno, realmente todos en los mercados somos especuladores, ¿no, Enrique? ¿Tú qué opinas? Siempre se especula, todo el mundo especula. Especulamos continuamente. El otro día tuve una discusión con una persona que me hablaba de lo malo que era la especulación. Digo, pero vamos a ver, si estamos todos especulando todo el día. Especulamos en cualquier decisión. Y eso, o sea, la especulación es lo que hacemos continuamente cuando tomamos decisiones. O sea, el que invierta a largo plazo también está especulando. Sí. Está especulando con que la economía pues crecerá y yo me quiero aprovechar de ese crecimiento secular de la economía. Estás especulando, te puede salir mal la apuesta. Enrique Sanz entraría pues sin duda hasta allí especulando. Sí, totalmente. ¿Sabes? Una de las cosas que yo he visto analizando inversores, porque bueno, suelo seguir mucha gente en redes sociales, tal, y de vez en cuando uno encuentra, de vez en cuando, hago el énfasis, de vez en cuando uno encuentra gente que es honesta, que muestra sus resultados, las ganancias, las pérdidas, y luego tiene una especie de track record, porque uno, bueno, se puede ir a ver videos de hace 10 años y dice, bueno, este tío decía esto en tal fecha y al final pasó esto, y que de repente la pegó, no la pegó, pero afrontó su pérdida y lo hablaba con la audiencia. Encontré un trader así, en el mercado de cripto, y bueno, que también invierte en más cosas, pero me di cuenta, a este hombre le fue muy bien en un periodo de tiempo, pero le fue muy bien una locura, porque agarró el periodo de las criptos, yo creo que antes del 2015, la historia de él es que empezó con, tenía una herencia, empezó con esa herencia, y bueno, después del año 2017, bueno, se hizo muy, muy millonario, tenía fotos en Lamborghini, con un montón de cosas, ¿no? Pero un tipo muy normal. Pero después, ahora que empezó, después de la última caída de las cripto, este tío, cada video que sube, él pone sus análisis y sigue siendo muy honesto con lo que hace, pone su portafolio, dónde lo invierte. Pero joder, yo lo sigo y digo, verga, ya no pega una. ¿Será que fue suerte y se volvió rico de suerte y ahora está en riesgo de perderlo todo? O temporada. Porque que está hablando Enrique. Sus inversiones, por ejemplo, en pandemia vendió todo lo que tenía Tesla, Ethereum, lo vendió y subió. Además, él lo vendió para invertir en tanqueras de petróleo y aerolíneas, que no subieron tanto. Luego, bueno, al final ha sido como un desastre, él lo pone y uno lo puede seguir. Y digo yo, coño, ¿dónde está realmente la rentabilidad? ¿Qué sucede? O cuánto dura la consistencia. Sí, entonces mi duda es como que, ¿cómo yo puedo aprender de lo que él hace? Puede ser que la sobreconfianza en el trading hace que ya ese hombre no tome las decisiones que tomaba antes. O sea, joder, es que... Claro, es que lo que comentaba yo con lo del 2015 es que mantener la consistencia cuando uno hace un trading tan apalancado, tan agresivo, no es nada fácil. Y puede ser suerte. Puede ser suerte. O sea, ¿Pero suerte de 1, 2 y 3 años? Sí, si tú lo pones en un contexto de largo plazo, porque uno en principio supone que va a invertir o va a hacer trading durante más de 3 o 4 años, salvo que tengas la suerte de pegar el pelotazo, como decimos aquí, y ganarte una millonada en un año. Y paras, sí, ¿no? Es como el casino, ¿no? Si tienes la suerte de acertar al rojo 3 veces y te sales del juego, pues sales ganador. Pero si sigues realizando la actividad, las posibilidades de que acabes mal aumentan. Y cuanto más apalancado sea la operativa y más necesidad de toma de decisiones de manera discrecional tengas, o sea, no automática sino discrecional, más posibilidades de que tu propio cerebro te traicione y metas la pata. Y luego, a ver, yo siempre he dicho lo mismo, que la inmensa mayoría de traders que han aparecido en los últimos años solo han vivido un contexto de mercado, que es un contexto alcista y de cripto alcista. Una etapa ahí. Una etapa, no han vivido una época de tipos de interés altos. Ahora lo van a empezar a notar. No han vivido una crisis como la del 2008. Puede pasar cualquier cosa, pero al final el mercado, la economía tiene diferentes ciclos. Y hay una generación enorme de gente que está haciendo trading, que a lo mejor le ha ido muy bien, que solo ha vivido una etapa muy concreta del ciclo. No ha vivido, ya digo, una crisis como la que está viendo ahora, no ha vivido como la del 2008, no ha vivido grandes dificultades y claro, ahora no han sabido reaccionar en estos tiempos.
Y no sé este hombre en concreto, pero que, claro, es que la experiencia es clave. La experiencia es clave. El haber vivido una crisis del 2008, del 2001, eso te da galones, eso te da cicatrices. O sea, aprender a perder, que es lo que muchos estudiantes dicen, ¿no? Hay que aprender a perder. Y mantenerse Hay que humilde aprender a perder, también. claro. No pretender que... Yo creo que el mercado nunca lo domina 100%. Tienes que siempre mantenerte humilde. Cuando las cosas empiezan a no ir quizás tan bien, parar un poquito y analizar. No esperar que las cosas ya como que caigan mucho. El mercado es como la vida, te puede poner de rodillas en cualquier momento. Enrique, hablando un poco de algo diferente que obviamente tiene que ver con tu libro, ¿en qué momento decide Enrique Díaz Valdecantos hacer el libro del método Wyckoff? Bueno, yo tenía muchos apuntes personales de temas de Wyckoff, de volumen, etcétera. Sí. Muchos de los traders y tal que van cogiendo sus propios apuntes, sus gráficos, etcétera. Su bitácora. Y tenía mucho material. A mí me gusta mucho escribir, etcétera. Y tenía mucho material. Y yo notaba que en redes sociales, en Twitter sobre todo, mucha gente hablaba de Wyckoff y del volumen y no lo hacían del todo bien desde mi punto de vista, ¿no? Evidentemente. Y pensé, voy a hacer un ebook. Lo primero que pensé es, voy a hacer un ebook gratuito mostrando un poco las fases de Wyckoff. Y empecé a escribir y eso cada vez empezó a coger más dimensión, más palabras, más páginas, y llegó un momento en que empezó a tener envergadura de libro. Digo, ostras, esto ya puede ser un libro. Y ahí ya un amigo me dijo, oye, ¿por qué no lo llevas a una editorial? Y tal. Entonces pues, fui a una, luego fui ya a Profit. A Profit le gustó el proyecto, entonces ya contacté con ellos y les gustó. Y ya me mandaron un contrato más estándar. En ese caso, entonces tú realmente ya casi tenías escrito el libro, porque eran tus bitácoras de operativa. Sí, yo tenía ya el 80%. O sea, te faltó fue alguien que te empujara ahí y te hubiera dicho, ya, públicalo. Realmente ya tu vida había hecho el libro. O sea, tu experiencia, tu camino en el trading. Claro, yo tengo en mi cabeza para escribir 4 libros. De hecho, tengo uno que... ¿Podemos saber los nombres o de qué pueden tratar? Te animo a que los escribas. Sí. Sí, no, yo los escribiré. Lo que pasa es que soy un desastre. Igual que con las comunicaciones y los emails, que no los respondo, soy un desastre. Pero sí hay uno, no quiero decir todavía de qué va, pero bueno, no va de guay. No es una primicia para colocarlo en el podcast. No, pero a ver si consigo terminarlo de aquí a un mes. Ok. Pero ya está casi listo. Sí, lo que no sé si tendrá entidad de libro o lo dejaré como un ebook, pero algo haré. Ok. Enrique, pregunta directa. ¿Es necesario el volumen para ser rentable en el trading? No, para nada, ni muchísimo menos. No. Yo me quitaría de la cabeza que hay algo necesario para ser rentable. Como decía, hay infinitas maneras de acercarse a los mercados financieros, para todos los estilos, para todas las dinámicas, para todo. Y hay muchísima gente que es rentable, bueno, sin análisis técnico. Hay muchísima gente que, de hecho, que hace fundamental, o que hace carteras, o que hace algorítmico sin ver el precio y el volumen, aunque utilicen esa información. Y hay mucha gente que hace con indicadores. No es necesario el volumen. Yo lo que sí que creo que el volumen te da una información muy interesante a nivel cualitativo de qué puede estar pasando entre oferta y demanda. Entonces, para mí eso es una información muy útil, pero no es imprescindible. Creo que es una información muy interesante y a la gente le abre una ventana que desconocían, pero decir ya que es imprescindible, muchísimo menos. Perdóname, te interrumpo. Ya es un tema de tipo. ¿Qué opinas si esta respuesta nos la das en nuestro segundo capítulo de podcast? Porque está muy interesante. Ah, perfecto. Me parece muy bien. Y se la dejamos para que nuestros seguidores decidan si quieren escuchar el segundo capítulo. Ah, sí, me parece perfecto. Sí, tú mandas. Me parece. Sí, vale, dejamos entonces la próxima pregunta también. Yo te quería también preguntar, desde tu punto de vista, que, joder, me parece que estás muy bien formado, preguntarte si crees que es posible que la bolsa pueda desaparecer. Porque es una pregunta que seguro te la han hecho muchas veces por eso. Esas preguntas están buenas para el segundo capítulo. Cuando la gente inicia, sí, estaría muy bueno hacerla. Dejemos que nuestros seguidores sean los que decidan si continuamos con esa temporada de podcast y tener obviamente a Enrique Díaz Valdecantos, un gran invitado en nuestro segundo capítulo. Pues perfecto, lo dejamos para el segundo. Dale. Enrique, Enrique, por temas de tiempo te agradecemos muchísimo realmente para nosotros. Yo soy fan, como Diego también, obviamente, y muchos traders. Te agradecemos mucho tu tiempo, el que estés acá, el que hayas motivado, el que hayas sacado el método Wyckoff, el que eres profesor. Ojalá yo algún día tomar una clase contigo, o puedo hacerlo. Todavía soy joven, algún día lo haré. Y bueno, gracias.
Y gracias por tu tiempo. No sé, digo, ¿quieres decir algo? Nada, Enrique, muchas gracias por el tiempo. Espero que algún día tengas la oportunidad pronto de venir a Latinoamérica a dar un evento presencial. Creo que sería muy interesante. Quizás con YouProfit o no, pero hay mucha gente por aquí que se nutriría de verte y escucharte en vivo. Y nada, agradecerte todo lo que haces, animarte a que escribas un nuevo libro porque realmente ayudas a mucha gente que quizás, ¿sabes? Cuando lo escribes y estás en casa no te das cuenta, pero esa gente lo está leyendo y le ayuda en el proceso por lo mismo, porque existe mucho trader retail que no tiene acceso a quizás una cantidad de conocimiento que me parece que tú eres una de las personas que lo tiene. Enrique, unas últimas palabras tuyas de nuestra primera temporada de podcast y nuestro primer capítulo, porque tiene que haber un segundo, que le quieras decir a los traders. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Me encantaría ir a Latinoamérica. La verdad es que tengo muchísimas ganas porque al final mucha gente que ha leído mi libro y, joder, vas conociendo a gente, te llega feedback. Así que, bueno, si alguna vez surge la posibilidad de que me inviten allí o lo que sea, pues encantado de vernos porque es algo que me tengo ahí mucho interés. Y luego a los oyentes, nada, agradecerles que se formen, que no se tomen el tema del trading como algo muy banal, muy a la ligera, como un juego, sino que lo hagan con sentido común, con los pies en el suelo, que se formen en el buen sentido. No quiero decir que tengan que tener 8 máster. ¿Cuál es la habilidad número 1 que un trader debe tener, según Enrique? Pues yo diría que sentido común casi. Sentido común y humildad bien entendida. Porque muchas veces la arrogancia y tal puede dar un mal resultado. Y luego el sentido común, ¿no? Bueno, el sentido común muchas veces para a tus egos, ¿no? A tu psicología, a tu psicotrading, para un poco a ese especulador que llevamos dentro y tú dices, oye, si esta tarde no me ha ido bien, ya está, el sentido común te dice, vete con tu mujer, date un paseo. El que no tiene los pies en el suelo, pues igual sigue operando, empieza a intentar recuperar y empiezan los problemas. Inquietud también por aprender cosas, ya digo, para diversificar. Yo creo que eso son buenas cualidades. Perfecto, Enrique. Muchas gracias, Diego, también por estar acá, obviamente. Te agradecemos, nos despedimos. Este es un podcast de la primera temporada de YouProfit Traders llamado Feeling the Target. Síganos en nuestras redes sociales como @YouProfitTrader y @YouProfitOficial. Si quieres nombrar tus redes sociales, Enrique. Aunque dice que no era muy bueno en redes sociales. Soy el peor. En Instagram soy Enrique Valdecantos, que estoy intentando subir contenido de finanzas. En Twitter soy Valdecantos, como tal. Y luego, hombre, me pueden encontrar en preciovolumen.com, donde ahí tengo ya la formación. Vamos a hacer ahora un curso de opciones financieras, otro curso de valoración de empresas, los que quieran meter la cabeza en análisis fundamental y modelización y valoración. Vamos a hacer un curso ahora en noviembre, un taller de dividendos. No es muy especulativo, pero son planteamientos de inversión muy chulos. Toda esa formación la doy por ahí, me pueden encontrar, ya digo, en preciovolumen.com. En la Universidad de Alicante ahora se están abiertas las plazas para la nueva edición del curso de experto. Creo que la web es expertobolsa.es, me parece. Si no, en Google, Experto Bolsa Universidad de Alicante y saldrá. Por si alguien quiere apuntarse también al experto, es de un coste más grande, pero también tiene un claustro de profesores muy grande, etcétera, y yo creo que está muy bien. Y bueno, y encantado, si puedo ayudar a alguien. Dale. Pues ¿Qué es mejor, una empresa de fondeo o una cuenta propia en trading de futuro? Yo quería que le hicieras las 5 preguntas, ya te iba a hacer eso. No, pero déjame hacerle esta. Quiero escuchar tu opinión. Igual lo podemos dejar para el capítulo 2. Sí, claro. No, mira, Enrique, güey, yo estoy de acuerdo que quede para el capítulo 2 y que nuestros seguidores decían. Sí. Me caes mal. Acá están diciendo que esta pregunta la hagamos en este podcast. Entonces, Enrique, en tu experiencia, obviamente, para ti, empecemos, ¿qué opinas de las empresas de fondeo? Sí, o sea, lo que la pregunta que te hice antes, ¿qué piensas que es mejor, una cuenta financiada o una cuenta propia real en el trading de futuros? Bueno, es que si te soy sincero, las cuentas de fondeo no las conozco de dentro. Me he quedado solo un poco en la idea genérica. No las conozco porque precisamente empezaron a nacer cuando yo ya me empecé a desvincular del trading más agresivo. Entonces,
era ya un servicio o era unas soluciones que a mí no me Ya no te interesaba. ¿no? Claro, no me interesaba. Entonces, a ver, yo el problema que le veo desde fuera, que igual vosotros tenéis, me corregís, pero alguna que he visto yo tiene cuotas muy altas. Entonces, claro, estás pagando una cuota y se basan un poco en que hay un montón de gente que lo intenta, pagando cuotas. Las exigencias para que te financien son relativamente altas, solo llegan unos pocos, y luego a poco que te financian, pero incumplen las reglas, te quitan la financiación y tienes que volver de cero. Pero, por ejemplo, una empresa como YouProfit, al final, tienen las reglas que tenemos es solo un drawdown y un límite de pérdida diaria. No existen, no sé, reglas de noticias o reglas de consistencia que limitan las ganancias. Ese tipo de cosas no existen. Ojo, a ver, yo no lo veo mal, que haya exigencias lo veo bien, porque también es una protección contra el propio trader que se puede autosabotear. Oye, yo te exijo que tengas estos mínimos, con estos me evito que me hagas un agujero como empresa, pero también te hago a ti un favor. O sea, te controlo. Yo eso lo veo bien. Eso pasa también en la industria de fondos profesionales. Hay unos departamentos de riesgo donde, por normativa, un gestor profesional no puede hacer lo que quiera. Tienes que tener una identificación adecuada. O sea, Para los parámetros de riesgo. Claro, lo mismo, pero llevado al mundo de los futuros, al mundo del trading apalancado, ¿no? Entonces yo no lo veo mal. Sí que es verdad que alguna vez me han contado en alguna, no recuerdo, algunas exigencias un poco límite, en el sentido de, ostras, es que es muy fácil saltarte esto. Entonces, claro, te pueden quitar la financiación y ya pierdes eso y tienes que volver a pagar. Pero en principio no me parece mal la idea. Yo le veo un poco eso, ¿no? ¿Sabes qué estaría guay o bueno? Que quizás, como que, porque me parece que nunca lo has probado, no lo has testeado, no lo has hecho porque, bueno, quizás llegó en el momento de tu vida que ya no estabas tan en ese aspecto. Pero sería bueno que le echaras un ojo, que revisaras de repente las reglas con las que empresas como YouProfit o similares trabajan, que, bueno, no todas son iguales, y ver y escuchar tu punto de vista, honesto, así como lo estás diciendo el día de hoy. Porque, bueno, esto nos puede ayudar. Primero puede ayudar a la empresa a mejorar, puede ayudar a darle mayor claridad y al trader retail, que creo que es una de las cosas que haces en tu labor, ser siempre transparente, y ya, me parece que sería una idea muy guay. Te colocaron tarea por el segundo capítulo, Enrique. No, pero mira, me comprometo a echarle un vistazo, y además ya conociendo, pues igual me podéis vosotros explicar algo, sugerir algún vídeo que Nos puedes preguntar, sí. Claro, os pregunto alguna cosa. Reconozco que, ya digo, lo que tú decías, no me ha llegado en un momento de mi vida en el que yo ya estaba mirando para otras cosas. De hecho, yo estoy ahora intentando ir a la gestión profesional de activos, ¿no? Un fondo de inversión, que no sería con trading apalancado, sería con otros criterios. Entonces, claro, estoy en otro momento absoluto de lo que es mi evolución. Yo creo que todo el mundo tiene una evolución en el mundo del trading. Hay algunos que se quedan solo en el trading de futuro, apalancado, etcétera. Otros que van evolucionando como yo y vamos teniendo una tal. Otros que empiezan al revés. A lo mejor empiezan invirtiendo en dividendos y acaban haciendo trading. Bueno, Sí. Cada persona es un mundo. Y a mí reconozco que este tipo de empresas que han proliferado mucho en los últimos años han aparecido en un momento en el que yo ya mi foco de atención iba en otro lado. Y ahí lo tengo, el foco. Pero bueno, le puedo echar un vistazo y yo encantado. Creo al final que el mercado es buenísimo. El mercado al final detecta una necesidad. Es que hay mucha gente haciendo trading que no tiene dinero. Y dice, bueno, vamos a intentar buscar una solución para que tengan dinero. ¿Cómo? Financiándole. Obviamente, ¿cómo conseguimos ese dinero? Bueno, eso, y pagando unas cuotas, etcétera. Bueno, pues todo es verlo. A mí la solución en principio no me parece mala, salvo que vi que algunas exigencias eran como un poco de, ostras, es que esto es muy fácil que uno falle y al final te quitan, ¿no? Y es como vuelves a acabar a pagar la cuota. Que en vez de estar diseñado para el beneficio del trader, parece que está diseñado para perjudicarlo. Claro, para que al final... Para que se quede como una ruleta, como un casino. Para que se quede como una ruleta, un casino. Cuando YouProfit empezó, por ejemplo, el drawdown era un trailing drawdown, que, o sea, que te tomaban las operaciones
Si tu operación corría y se te devolvía, igual te tomaba eso como ganancia y te recortaba el drawdown. Luego YouProfit fue la primera empresa que lo cambió. Ahora el drawdown es al final del día. Se han mejorado cosas, pero creo que el feedback de los traders, de personas como tú, puede ayudar a que la industria siga mejorando y brindar mejores condiciones al trader. La idea es ayudar a la mayor cantidad de traders posible, como lo que hace YouProfit realmente. Así que nada, te agradezco un montón tu opinión, toda nuestra opinión. Y creo que hagamos una tarea y en el próximo podcast desarrollemos más la idea. Y de repente nos daría ahí como la recomendación que pueda brindar. Sí, bueno, sí, hombre, a ver, es una opinión más, sobre todo, yo creo cuando se aprende de los usuarios, ¿no? De los que están ahí y tal, yo puedo mirarlo, puedo dar mi opinión, pero bueno, seguramente algunos de vuestros clientes o de los clientes de YouProfit y tal, pues tendrán muchas más recomendaciones o sugerencias que las que yo pueda dar, seguramente. Bueno, yo encantado, sí. Enrique, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en nuestro Profit, nuestra primera temporada de Feeling the Target. Los podcasts de YouProfit Trader. YouProfit Trader es una empresa de tecnología financiera y de educación financiera. Y esperamos verte en nuestro siguiente capítulo. Pues nada, un placer, John. Diego, ¿no? Sí. Diego, eso es. Pues muchísimas gracias a los dos. Y nada, cuando queráis. Venga, va, un fuerte abrazo. Chao, Enrique. Chao, Enrique, que estés bien.